Yo había planteado esta charla para hacerla en un principio desde un marco teórico, pero me parece primero hacer una introducción para entender de lo que hablamos cuando hablamos de este crédito al consumo. Como ustedes bien saben, estamos en una sociedad de consumo, que esta sociedad la vamos a apoyar en tres pilares, como digo yo siempre. Lo primero es la publicidad. Todos estamos bombardeados por una publicidad que lo que hace es crearnos necesidades. Nosotros, antes, allá lejos y hace tiempo, donde los comerciantes querían lanzar los productos al mercado, lo que pretendían era hablar de sus bondades. Hoy es al revés. Hoy nos crean esas necesidades donde nos bombardean con esa publicidad que va a ir atada del segundo pilar, que es la moda, que la moda nos va a imponer que todo se reutiliza, todo se descarta y todo tiene que ser rápido. Entonces, a través de la moda y esta finitud que tienen los productos, asistimos a esta sociedad de mercado, y la tercera pata va a ser la masificación del crédito. Hoy el crédito está al alcance de la mano de cualquiera. Crédito que no necesariamente necesitamos y crédito que no sabemos si vamos a poder pagar. El crédito que en su momento nace como una ayuda financiera a un comerciante, a alguien que necesitaba invertir, hoy está masificado de tal forma que todos nosotros somos usuarios de crédito. Y ustedes me van a decir, yo no tengo ningún crédito, no tengo ni un crédito hipotecario, no tengo ni un crédito prendario, más allá de ser unos privilegiados, si no tienen algún tipo de ese crédito, seguramente tienen un crédito en la tarjeta. La tarjeta de crédito hoy es el crédito por excelencia al alcance del consumidor. Es el crédito más caro del mercado y es el crédito que menos se piensa al momento de sacar, porque tenemos la idiosincrasia de que pagar con plástico no es pagar. Y después, Dios proveerá, veremos cómo lo pagamos cuando llega el resumen, ¿no es cierto? Entonces, ahí nos enfrentamos a uno de los primeros principales problemas con el tema de nuestra economía familiar. Si a eso yo le sumo que hoy en día todos estamos bancarizados obligatoriamente. ¿Por qué? Porque todos los sueldos, jubilaciones, pensiones, ayudas sociales se dan a través de una bancarización obligatoria, sumado a los beneficios y a la seducción que me da el home banking, que cualquier día, a cualquier horario, sea día festivo, sea de noche o sea de madrugada, yo puedo apretar un clic y estar haciendo una transacción que otrora se hacía en una ventanilla de un banco en horario bancario. Todo eso trae una serie de beneficios, pero también una serie de problemas. Vamos a hablar principalmente, y olvidándonos, digamos, del esquema que yo había planteado para esta charla, pero me parece necesario hacer, digamos, un mea culpa ante lo que estamos expuestos todos. En esta bancarización obligatoria y en esta seducción que nos da el home banking, pensemos que cuando pasó la pandemia nos obligaban a todos a volcarnos a los canales digitales. Uno quería ir a sacar plata al cajero y se encontraba con un cartel así que decía que vayan al home banking. Pensémoslo desde el lado de los bancos. Cerraron sucursales con el consiguiente ahorro de alquiler, con el consiguiente costo de empleados, con el consiguiente costo de electricidad, agua, todo ese ahorro. Y el banco, como estratégicamente hubiera sido lo lógico, en vez de enseñarnos a utilizar esos canales, que no tiró ningún sistema de alerta, sino al contrario, lo único que hizo fue propaganda, publicidad, el famoso Human Banking del Banco Superville, el famoso publicidad de Banco Galicia, de que tenías con un solo clic tenías un crédito y que salías a comprar indiscriminadamente como si ese crédito se pagara solo. En ningún momento hubo advertencias sobre el uso del sistema. Nadie nos dijo que del banco no nos podían llamar, nadie nos dijo cómo había que utilizar las claves y las contraseñas,
Nadie nos explicó que si ingresábamos en ese home banking y veíamos el cartelito de crédito preaprobado, ¿qué implicaba tener un crédito preaprobado? Nadie nos explicó absolutamente nada. Y atrás de esa no explicación, que ustedes pueden pensar, bueno, se olvidaron de hacerlo, a cualquiera se le puede pasar. No, atrás de eso había ganancia por parte de los bancos. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar alertas. Durante la pandemia explotaron las ciberestafas. Explotaron las personas que metían sus datos en una página de Instagram, en una página de Facebook, que tenían, en vez de un redondel azul, como después salieron a decir que era el paso de verificación, tenían un cuadrado azul. Tenían exactamente la misma tipografía del Banco Provincia. Y la gente, creyendo que se metía para adelantar su turno, ingresaba sus datos sobre pretexto de que el sistema no funcionaba, un supuesto representante del banco los llamaba y ahí les obligaba a entregar sus claves y contraseñas. Y ahí venía, era calcado, vaciaban sus cuentas, le sacaban un préstamo preaprobado, préstamo que era depositado en su cuenta y luego transferido. Y ese usuario se quedaba no solo con su cuenta vaciada, sino que además con la obligación de tener que afrontar un préstamo que nunca había solicitado y que ni siquiera podía gozar del mismo. Entonces, ante esta situación, todos los usuarios que hacían iban al banco a reclamar. Lo primero que les decía el banco que era, usted entregó su clave y su contraseña, poniendo en cabeza de todos nosotros, simples mortales, analfabetos tecnológicos, que la culpa era nuestra. Pero uno había entregado su clave y su contraseña en la creencia de que estaba defendiendo su patrimonio, que estaba tramitando un adelantamiento de un préstamo. Y con un caso yo se los voy a contar muy bien. La señora Marcela, no vamos a decir el apellido, era una vecina de Tigre. Ella tenía que saldar una operación y tenía todos sus ahorros en dólares en esa cuenta. Se mete por la página del Banco Provincia a sacar el turno y le dan turno para agosto cuando sus obligaciones vencían en julio. Ve por Instagram una página del banco donde carga sus datos y dice, necesito adelantar el turno. Sí, señora, páseme su DNI. Si ustedes recuerdan, en la época de pandemia, en el Banco Provincia, si yo ponía el DNI de cualquier persona, saltaba dónde tenía turno, cuándo y en qué sucursal. Entonces estas personas con el DNI le dicen, señora, usted tiene turno para el 3 de agosto en la sucursal número 2 de Tigre. Sí, dice ella, pero necesito adelantarla. Un operador se va a comunicar. Este operador se comunica, le dice que se acerque un cajero, le saca la clave y la contraseña, todo en la creencia de que ella estaba adelantando su turno. Cuando ella entrega las claves se da cuenta automáticamente que había sido víctima de una estafa. ¿Qué hace? Corre al banco. Estamos hablando julio 2020. Cuando corre al banco, ¿qué le dice el policía de la puerta? Tiene que tener turno. Pero acabo de ser víctima de una estafa. Necesitamos tener un turno, si no, no la podemos atender. Señor, le dice, estoy siendo víctima de una estafa, necesito que bloqueen mi cuenta. Llame al 0800. Ustedes saben lo que es llamar un 0800, donde vamos a tener máquina tras máquina tras máquina y nunca va a ser la opción porque siempre ese 0800 está para vendernos cosas. O sea, si usted quiere abrir una caja de ahorros, si usted quiere sacar una tarjeta, nunca vamos a encontrar una persona de carne y hueso que nos dé una respuesta. Ni la opción de baja. Ni la opción de baja. Esta señora tenía 56 llamadas en su teléfono a ese 0800 sin haberse logrado comunicar ni ser atendida por una persona. Automáticamente recibe en su teléfono que la acreditación de un préstamo de 810.000 pesos había sido efectuada con éxito. Automáticamente la transferencia por 200.000 pesos había sido realizada con éxito. En 4 operaciones le vaciaron su cuenta. ¿Saben en qué tiempo? 13 minutos. Una persona que lo único que hacía era cobrar por ventanilla su sueldo, que jamás había manejado el home banking, en 13 minutos le acreditaron un préstamo de 810.000 pesos, se lo transfirieron todo, más todos sus ahorros. Que si lo va a hacer ella no lo logra. Que ella no lo puede hacer. Ahora, si a esto yo le sumo tratar de echarle la culpa a esa persona, como quiera hacer el banco, la pregunta es,
hay normativa por parte del Banco Central desde el año 2008, escucharon bien, 2008, que pone en cabeza de los bancos la obligación de incorporar mecanismos de seguridad informática. ¿Para qué? Para garantizar la genuidad de las operaciones, para garantizar que realmente Marcela sea quien saque ese crédito y Marcela sea quien transfiere ese crédito. Esto acá no pasó. ¿Por qué no pasó? Porque esos mecanismos de seguridad informática son caros. Entonces al banco le conviene más, y esto es así, lamentablemente es así, al banco le conviene más decirte que vos tuviste la culpa por entregar las claves y las contraseñas que implementar mecanismos de seguridad informática. También el banco puede, por otra normativa del Banco Central, evaluar cuáles son tus ingresos declarados, esta persona era jubilada, y ver que tus ingresos se correspondan con la actividad que vos tenés en el home banking. Y si esas transferencias vos nunca las hiciste o esas transferencias van a cuenta que vos jamás transferiste dinero, el banco las puede frenar. Sin embargo, esa normativa que está dictada por el Banco Central adrede fue dejada de lado por todos los bancos, sean públicos o sean privados. Esto no es una cuestión Banco Provincia es el malo, Banco Nación también. No, acá no hubo distinción. Superville, Santander, BBU, Banco Francés, Banco Nación, Banco Provincia, todos tenían calcada la misma respuesta. Todos lograban echarle la culpa al consumidor porque el consumidor era quien había entregado las claves y las contraseñas. ¿Qué pasó? La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor multa en junio del 2021 al Banco Santander y al Banco Francés por esto, porque habían recibido más de 40 denuncias donde la respuesta del banco era exactamente lo mismo. Venga, traiga la denuncia policial, traiga un relato de los hechos, traiga los movimientos del home banking, cuéntenos qué es lo que nos pasó. Pasaba un procedimiento de 20 días y la respuesta era de que no había responsabilidad del banco porque el usuario había entregado las claves y las contraseñas. Esto configura, ni más ni menos, que una violación al trato digno que merece cualquier consumidor que está amparado en la Constitución. Entonces la Dirección Nacional, al ver esto, impone la multa máxima que tiene la ley. Multa máxima que son de 5 millones. Paréntesis. 5 millones son $17.000 hoy al dólar blue, con lo cual el banco también podría decir, y la verdad que me conviene más pagar la multa que cambiar o implementar mecanismos de seguridad informática, como dice las comunicaciones del Banco Central. Pero más allá de eso, estas sanciones que aplicó la Dirección Nacional obligó al Banco Central a traer una nueva normativa sobre créditos que salió, o casualidad, también en julio del 2021. Por esta normativa que dice que antes de solicitar un préstamo preaprobado, el banco tiene la obligación de verificar primero que las contraseñas no hayan sido cambiadas, porque siempre era sistemática la conducta, se cambiaban las contraseñas y se pedía un préstamo. Segundo, comunicarse por todos los medios con ese usuario para verificar que él realmente haya pedido esas claves y esas contraseñas. Fundamental. Y en tercer lugar, la plata dejarla inamovible por 48 horas. Si esto el banco lo hubiera respetado, porque esto también, si bien esta fue una normativa específica para el caso de los préstamos preaprobados, sí estaba en diversas normativas del Banco Central. Si esto se hubiera respetado, imagínense los dolores de cabeza que todos los usuarios bancarios se hubieran evitado con el tema de las ciberestafas. Ahora, ¿qué pasa? Lamentablemente la modalidad delictiva va creciendo, entonces se dejaron de hacer ciberestafas con préstamos preaprobados y pasamos a engañar por fuera del sistema bancario a todas aquellas personas que publicaban en portales de venta un objeto o algún producto que ya dejaban de usar. Entonces, ¿qué hacían estos estafadores? Tomaban contacto con ustedes que habían publicado en Mercado Libre, en OLX o en cualquier marketplace de Facebook o de Instagram y les decía
que necesitaban el CBU para hacerle la transferencia. Entonces, cuando ustedes decían que querían comprar, que vendían, un cochecito que salía 5.000 pesos, estos estafadores les decían que les habían transferido 50.000 pesos, que se habían equivocado. Uno iba a su home banking, chequeaba y efectivamente tenía 50.000 pesos en tu cuenta. Entonces vos decías, decime a dónde te lo transfiero para evitar este error. Transferías esos 50.000 pesos. El tema es que esos 50.000 pesos eran un préstamo que te habían sacado por estas financieras, estas famosas empresas fintech que ofrecen sus préstamos a través de internet. Cuando llega el señor Adrián con este caso a la Defensoría, lo primero que hacemos es pedirle a esta firma que se llama Winance, ustedes la van a conocer como Presto Money, Presto Hoy, Winance compañía financiera, que se bajan una aplicación al teléfono, aprietan un botón y automáticamente tienen un préstamo acreditado con muy pocos requisitos. Le preguntamos cómo había hecho el señor Adrián para sacar ese préstamo. ¿Por qué? Porque en la página esta compañía dice que sus préstamos los va a ofrecer. Cuando uno pide ese préstamo le van a enviar un código, uno se tiene que sacar una foto con el documento y ese código, hasta ahí la seguridad es fantástica, pero la empresa arbitrariamente viola, sus propias condiciones y decide otorgar y hacer la validación de identidad a través de un llamado telefónico, donde una telefonista le va a preguntar a este estafador una serie de datos que en realidad no se condicen con la realidad. Al señor Ferreira, ubíquense esto, el señor Ferreira vendía un cochecito de bebé en la ciudad de La Plata. Las preguntas de seguridad para validar su identidad, ¿cuáles eran? ¿Dónde vivía? Si vivía en Santiago del Estero, en Calamuchita o en la ciudad de La Plata. Recordemos que el cochecito estaba publicado en La Plata. ¿Dónde trabajaba? Si en la Succeed Company de Inglaterra, si trabajaba en el gobierno de Jujuy o en la Municipalidad de La Plata. O sea, todas las preguntas que hacían no eran, lo suficiente, no tenían la suficiente entidad para validar esa identidad. Ahora, ¿qué hacía Winance? Otorgaba ese préstamo y después lo debitaba de la cuenta sueldo del señor Ferreira. Cuando viene el señor Ferreira, lo primero que le decimos es, como todos ustedes saben, cualquier débito que ustedes vean en su cuenta, en su caja de ahorro o en su cuenta corriente, ustedes lo pueden frenar, pueden ir al banco y decirles, quiero que me devuelvan la plata de este débito porque este débito yo no lo hice, yo este débito lo desconozco. El banco tiene que devolvérselos en 72 horas desde que ustedes hacen el reclamo. Esto el banco cuando ustedes van les va a decir que no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque el banco cobra una comisión por ese débito. Entonces, lógicamente, el banco no va a querer perder, porque si hay algo más alejado a una asociación de beneficencia, es un banco, ¿no? Entonces, el banco nunca les va a decir, sí, usted puede revertir un débito. ¿Cómo podemos revertir ese débito? Desde que ustedes ven que ese débito se hace, dentro de los 30 días, tienen ese plazo para ir al banco y pedir que ese débito se los devuelva. Dos cosas pueden hacer. Pedir que se devuelva ese crédito, ese débito, y pedir que nunca más Winance, compañía financiera, Camusi Gas Pampeana, Cooperativa Mutual Dardo Rocha o cualquier otra entidad que haga débitos en su cuenta, dejen de hacerlo. Eso es un derecho que ustedes tienen y el banco no se los puede negar. Entonces acá el señor Ferreira frena ese débito, hicimos una audiencia y en esa audiencia lo que logramos es que como el señor, Winance nunca pudo demostrar que Ferreira había sacado ese préstamo, terminaron nulificando ese préstamo. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos señores Ferreira vinieron a reclamar y cuántos que bajaron su cabeza y dijeron, bueno, sí, yo di mis claves y mis contraseñas, lamentablemente fue un acto voluntario, no pensé, no me di cuenta? ¿Cuántas de esas personas no vienen a reclamar? En todas esas personas que no vienen a reclamar está la ganancia del banco.
Entonces ustedes, fíjense que si yo sumo las personas que no reclaman, porque en Argentina lamentablemente no tenemos la cultura del reclamo, o sea, hacer un reclamo, ya sea desde, digamos, desde el organismo, frente a la empresa a la cual yo quiero reclamar, que nadie me atiende, que me atienden chatbots, que me hacen hablar con máquinas, que si lo quiero hacer por la página me atiende una computadora que no entiende lo que le estoy preguntando, que no puedo hablar con nadie de carne y hueso, que si voy a un organismo, el organismo tengo que llevar toda la documentación, hacer todo el reclamo, y todo eso lleva tiempo, hace que uno diga, bueno, ya está, no reclamo. Y ese no reclamo hoy lleva a que las empresas tengan una ganancia extra que no estaba contada dentro de sus acciones. Entonces, para modificar esto, lo único que tenemos nosotros es el poder de reclamar. Por eso, ante cualquier duda, ante cualquier consulta, acérquense al organismo para decirle, mira, tenés razón, el reclamo lo vamos a direccionar para acá, o para bien decirle, este reclamo hay que hacerlo en tal lugar, pero no dejemos de reclamar, porque ahí está la ganancia hormiga que tienen estas empresas, sean financieras, sean cooperativas, sean mutuales. Las cooperativas y las mutuales bajo, digamos, esto de la ayuda mutua, el beneficio recíproco, hoy son financieras encubiertas. Hoy una cooperativa, una mutual, está prestando dinero como cualquier otra financiera que abre sus puertas en el centro de la ciudad. Y ni hablar con el tema de los bancos, de toda esta falta de respuesta al usuario, la ganancia exorbitante que tienen estos bancos. Otro caso muy común, para ir haciendo esta charla un poco práctica, son los problemas con la tarjeta de crédito. Como les decía al principio, hoy la tarjeta de crédito es el crédito por excelencia que tiene acceso el consumidor. Cualquier persona hoy tiene acceso a ese plástico. Ese plástico que tendría que tener un límite de compra a favor del usuario. Los reclamos que tenemos con esas tarjetas de crédito, no piensen ustedes que la persona sacó un pasaje aéreo o se fue a cenar afuera. Son supermercados Nini, son Trophy Sport o son zapatillas para sus hijos. Entonces, el límite de compra tiene que estar a favor del usuario. Nunca puede estar ese límite de compra a favor del banco, porque para el banco va a ser muy fácil. Cuanto más límite de compra te doy, si yo tengo de dónde cobrarme, ¿qué me interesa que yo te cuide tus finanzas a vos? Mientras tenga un crédito para poder evitar ese límite de compra, obviamente el negocio para el banco va a seguir siendo redondo. Sepan que cualquier consumo que ustedes tienen en su tarjeta de débito o en su tarjeta de crédito, ese consumo lo pueden impugnar también dentro de los 30 días. Entiendo que todos ustedes son jubilados que deben cobrar seguramente en bancos como Banco Superville, Banco Industrial, Banco Patagonia, y yo les voy a mostrar, pasame la de la, con cuál paso, también con esa, espera. Miren esto, a ver si se llega a ver. ¿Quieres que la pase? No, acá. Esto que ustedes ven, seguramente ustedes me van a decir, esto es lo que firmo yo cuando cobro la jubilación, cuando yo hago un depósito o cuando hago cualquier transacción por ventanilla. ¿Estamos de acuerdo? No. Esto es lo que el Banco Industrial les otorga a jubilados y pensionados cuando van a cobrar sus saberes por línea de caja, con el pretexto de decir, tienen plata disponible del gobierno. El gobierno les da plata para que ustedes la retiren. Y ustedes dicen, ¿la quieren retirar? Por supuesto, no me interesa de ese beneficio. Retírela, señor, no hay problema, firme aquí. Lo que están firmando acá es un crédito. Del lado izquierdo es un crédito. Del lado derecho es un pagaré. Ustedes nunca se enteraron que sacaron un préstamo. Eso lo hace el Banco Industrial. Agravando aún más la situación de todos estos jubilados, este Banco Industrial cada 3 meses
refinancia ese préstamo. Fíjense la ganancia del banco. Da préstamo tras préstamo tras préstamo, sin que ustedes se enteren. ¿Cuándo se van a enterar ustedes? Cuando, pucha, yo este mes tenía que cobrar 100 y cobré 20. ¿Por qué? Porque les empiezan a aparecer en sus movimientos bancarios pago, cuota, préstamo. Préstamo que ustedes nunca habían solicitado. Pero ese préstamo dice, bueno, a ver, si la plata me la dieron, ustedes podrían caer en la lógica, lo tengo que devolver. Pero ese préstamo, a su vez, está asociado a un paquete multibeneficio. ¿Qué es el paquete multibeneficio? Tarjeta de créditos que tampoco nunca pidieron, la apertura de una cuenta corriente con un acceso a una chequera que ustedes tampoco nunca pidieron, y todo eso tiene gasto. Y a su vez también les endilgan a ustedes, que seguramente no deben andar por la calle con una notebook, les endilgan un seguro de instrumentos electrónicos portátiles. Estamos hablando de jubilados. Les estoy enchufando, hablando mal y pronto, un seguro de electrodomésticos electrónicos portátiles. Cuando ustedes ni siquiera tienen una notebook, y si la tienen en su casa, y si la tienen en su casa jamás se les debe haber ocurrido sacar un seguro para si van a llevar a pasear a la notebook. Esto lo hace Banco Industrial. Y usted dice, bueno, Banco Industrial debe ser el malo. No, tenemos el caso también de Banco Supervil, que cuando ustedes se anotaban en ANSES para cobrar su primera jubilación, les obligaba a comprar un electrodoméstico. Cuando llega el primer reclamo que vino de la ciudad de Chivilcoy, dijimos, la señora entendió mal. ¿Cómo en un banco te van a obligar a comprar un lavarropas? Pero resulta que después eran 3 reclamos de Chivilcoy, tuvimos reclamos en Azul. 3, se entendieron mal. Y tuvimos reclamos también en Florencio Varela. Entonces dijeron, che, esto es la política del banco. Efectivamente, el Banco Supervil, para cobrar tu primera jubilación, te obligaba a que retires de una marquesina que tenía un electrodoméstico. Si no, no cobrabas la jubilación. Vos te llevabas un electrodoméstico que obviamente no necesitaba, porque el reclamo empieza así, a una señora que en Chivilcoy, ella quería llevarse una mini pimer porque era lo más barato, y le hicieron comprar una cocina. Y la señora decía, pero yo no necesito una cocina, bueno, regálesela a su hija, a su nieto o a un vecino. Y así arranca el reclamo, porque ella quería llevarse una mini pimer y no una cocina. Obviamente ese electrodoméstico era financiado por el banco con un préstamo, que también le adosaban el seguro de electrónico. Entonces, ustedes fíjense que ante este cúmulo de acciones por parte de los bancos, lo indefensos que nosotros nos encontramos. Primero porque no conocemos nuestros derechos, no sabemos qué podemos reclamar. No sabemos que si yo realmente quiero sacar un crédito, el banco no tiene por qué obligarme a contratar un seguro electrónico, un seguro de vida, un seguro de incendio. No tengo por qué ser titular de otra tarjeta de crédito si yo ya tengo tarjeta de crédito. En todos esos paquetes que me vende el banco cuando yo quiero adquirir un servicio, está la ganancia de ellos. Pero está prohibido, porque hoy, por nuestro nuevo Código Civil y Comercial, están prohibidas las ventas atadas. Yo no puedo obligarte a vos, Eugenia, que querés sacar un crédito, a que además saques seguro de vida, seguro de incendio, seguro electrónico, 2 tarjetas de débito, 2 tarjetas de crédito, abras una caja de ahorro, abras una cuenta corriente y pagues el servicio de chequera. Y eso, lamentablemente, es lo que están haciendo los bancos. Nuestro nuevo Código Civil y Comercial obliga a todos los bancos a dar un ejemplo representativo de todos sus productos. ¿Recuerdan lo que son los créditos UVA, por ejemplo? En ese ejemplo representativo, el banco, ¿cómo lo tergiversó? El banco decía, poné cuánta plata ganás, te voy a dar el importe de la cuota y la cantidad de años. Cuando en realidad el ejemplo representativo, porque ese ejemplo en realidad el que beneficiaba era el banco, porque el banco me decía cuanto vos más ganabas o cuanto vos más tío, primo, hermano traías para aumentar el monto, más plata te prestaba el banco. Si el banco prestaba más plata era más ganancia para el banco. Cuando el ejemplo representativo que prevé el propio Código Civil y Comercial
es que me digan cómo es la evolución de ese crédito. ¿Qué pasa si a mí se me disminuyen los ingresos? ¿Qué pasa si yo me quedo sin trabajo? ¿Qué pasa si dentro de las tasas que me cobran en ese préstamo sube la inflación, baja la inflación o qué es lo que sucede? Yo tengo que saber cómo va a evolucionar mi crédito en la cantidad de años, no la cantidad de que el banco me puede prestar. ¿A dónde voy con esto? Que las normas las tenemos. Argentina hoy tiene legislativamente una de las principales legislaciones de protección a los consumidores. Tenemos todo para hacerlo valer. Está en nosotros reclamar para saber cómo podemos frenar con este atropello que hacen todas estas entidades. Yo con esto creo que con el calor que hace lo vamos a dejar acá porque... pero quiero abrir el debate, quiero que ustedes, si tienen alguna pregunta, si ustedes saben lo que le pasó a un vecino, un tío, nos lo hagan llegar. La Defensoría está abierta para todos sus tipos de inquietudes. Nosotros queremos acompañarlos. No se queden con la respuesta de los bancos que ustedes sacaron el préstamo por más de que ustedes no lo hayan pedido. Ustedes se van a sentir hasta mal de decir, es verdad, yo no jamás solicité este préstamo. Porque con lo que nos pasaba con el Banco Industrial, que todos los jubilados y todos los pensionados decían, yo les juro por Dios que jamás lo solicité. Y cuando entendimos que la operatoria del banco era dar los préstamos por ventanilla, cuando, a ver, si yo quiero sacar un crédito al banco, tengo que llevar recibo de sueldo, ADN, mi grupo bancario, mi grupo sanguíneo, toda una serie de papeles así, y acá lo otorgaban a troche y moche, como decía mi abuela, lo otorgaban así sin ningún tipo de requisito. Entonces, primero, saber que esto está mal. Segundo, saber que se puede reclamar. Tercero, estoy a disposición de ustedes para cualquier consulta o inquietud que ustedes quieran hacer.